Bueno, buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras. En primer lugar, me gustaría comenzar con los agradecimientos. Hoy hay muchísima gente que se ha acercado aquí, hay gente de Alcañiz, hay militantes, simpatizantes, gente próxima, pero veo muchísima gente tanto de la provincia de Teruel como de Zaragoza. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir hoy aquí a Alcañiz a acompañarnos en la celebración no solo del 3 de marzo, sino a reivindicar la necesidad de la Ley de Memoria Democrática. En segundo lugar, agradecer la presencia especialmente, hay muchísimos cargos, veo diputados provinciales, autonómicos, nacionales, tenemos portavoz de Teruel, pero sobre todo agradecer a nuestra secretaria general, a Maite Pérez, que hoy nos acompaña aquí, y especialmente a Javier Lambán. Javier Lambán, secretario general de Aragón, presidente de Aragón hasta hace no mucho, y creo que es una de las personas que más ha trabajado no solo por nuestro territorio, por todo Aragón, sino también por Alcañiz, por la comarca del Bajo Aragón, por la provincia de Teruel. Así que muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos hoy aquí en Alcañiz. Es tu casa, Javier, así que estás hoy rodeado de amigos y de muchos compañeros. Hoy lo que queremos hacer los socialistas con este acto es rendir un homenaje del 3 de marzo no solo a las víctimas, sino también a todas las asociaciones que vienen trabajando por nuestra memoria. Y sobre todo, como decía el vídeo, reivindicar lo que es la Ley de Memoria Democrática, que desafortunadamente en esta batalla cultural que ha emprendido la derecha y la extrema derecha por borrar cualquier cosa del pasado más inmediato, desde los últimos 8 años, como del pasado más lejano, de hace, porque hoy se cumplen ya 86 años del bombardeo, borrar cualquier vestigio del pasado. Por eso creíamos que era importante hoy reunirnos aquí y reivindicar esta cuestión. Yo sé que cuando hablamos de memoria, siempre uno de los tópicos que más se repite es que hay que hacerlo para no repetir el pasado. Bueno, yo no creo que eso nos ayude a no repetir el pasado. Hoy habría un periódico portada nacional diciendo que Europa se preparaba para la guerra, es decir, que el pasado se sigue repitiendo, sino que creo que más bien este tipo de actos tienen dos objetivos. El primero de ellos tiene que ver con la dignidad y la memoria de las personas. Hoy creo que tenemos que rendir un homenaje a todas esas víctimas del bombardeo. Como dice el vídeo, 800 y dejaron de contar. Las apilaron todas en la iglesia de San Francisco, fueron contando y ya se vieron tan desbordados por el número que dejaron de contar. Y esas personas no pueden caer en el olvido. Está claro quién ordenó el bombardeo, aunque hayan dicho hace un momento el alcalde de la ciudad que no fue un bombardeo ideológico. Claro, porque si lo hubieran hecho al revés seguramente sí que sería ideológico, pero cuando lo hicieron ellos, pues no era ideológico. Así que está claro quién fue el autor del bombardeo, está claro, por lo tanto, quiénes fueron las víctimas, que fue la población civil, fue la sociedad la víctima de una orden que mandó ejecutar a la sociedad alcañizana aquel día, y está claro, por lo tanto, quiénes son los responsables de que estas cosas sucedan y quiénes son los responsables de que estas cosas se olviden. Y son ellos. Por lo tanto, hay un elemento de dignidad de todas esas víctimas, igual que hay un momento de dignidad de todas las personas que están trabajando para recuperar la memoria. Muchos historiadores, y hoy nos va a acompañar aquí Carlos Forcadell en representación de ellos, pero hay muchos historiadores que vienen trabajando durante décadas en recuperar aquello que no quieren que recordemos. Es verdad que cuando aquello sucedió, nadie quería que se supiera. Unos porque parecía que iban a ser débiles, y el bando republicano no quiso, en cierta manera, que se supiera que se había bombardeado Alcañiz, porque mostraba debilidad. Pero está claro que el bando franquista no quería que se supiera porque sabía que todos íbamos a saber lo crueles que eran y lo crueles que habían sido con la sociedad civil. Por lo tanto, un bombardeo olvidado que hemos recuperado de la memoria gracias a trabajo de historiadores, como digo, alguno de esta ciudad como es José Mari Maldonado, que ha estado escribiendo libros sobre esta cuestión, pero también de la Universidad de Zaragoza, como ahora reconoceremos, y han estado trabajando firmemente. Y la segunda razón por la cual creo que tenemos que recuperar la memoria, y por eso este acto hoy es importante, es porque la memoria nos da nuestra identidad. Nosotros somos lo que somos gracias a la memoria. Somos aragoneses y somos alcañizanos gracias a actos como este. Es la memoria la que nos da identidad de lo que somos y quiénes somos y de dónde venimos. Y por eso es importante reivindicarnos en nuestras identidades, en saber efectivamente que nuestra forma de ser y nuestra forma de entender el mundo tiene que ver con muchas cosas que sucedieron en el pasado. Se dice que Alcañiz es una ciudad de concordia, por un episodio que también sucedió hace varios siglos, pero también es una sociedad de paz y de concordia porque somos capaces de mirar al pasado con la mirada que hacemos hoy respecto al 3 de marzo. Por eso entendíamos los socialistas de aquí, alcañizanos, con los turolenses, que hemos organizado este acto y junto con los compañeros de Aragón, que era importante que hoy se llenara esta sala, como habéis hecho, llenarla para reivindicar
que esta ley es importante, que la memoria es importante, que no podemos olvidarnos de lo que sucedió hace 86 años y que, como dice el vídeo, cuando volvamos a gobernar, volveremos a aprobar la ley. Así que muchísimas gracias a todos, compañeros y compañeras, y ahora, sin más, vamos a hacer entrega de un reconocimiento que hemos organizado, y lo voy a buscar, que lo tenemos aquí, y os cuento ahora en qué consiste. Desde el Partido Socialista de Aragón se ha preparado una réplica de la Ley de Memoria Democrática que recoge todos los fundamentos de aquella ley, entre otros en el articulado que el 3 de marzo era la Ley de la Memoria Democrática de Aragón. Y nuestro secretario general va a hacer este reconocimiento, este año se entrega por primera vez, a la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, que va a estar representada por Carlos Forcadell, a todos esos historiadores que sacaron, como sabéis recientemente, un manifiesto pidiendo que no se derogara la ley. Es decir, que la academia, la universidad, se pronunció a favor de la ley y lo que queremos del Partido Socialista es reconocerles todo su trabajo de décadas en recuperación de la memoria y al mismo tiempo reconocerles también su compromiso con la sociedad como hicieron sacando ese manifiesto. Así que Javier, nuestro secretario general, y Carlos. El Partido Socialista Obrero Español de Aragón, a los profesores y profesoras de la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, en reconocimiento a su ejemplar posición de defensa de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, manifestada en la declaración publicada el 13 de septiembre del año 2023. Viene a continuación el listado de los profesores de la cátedra que efectivamente tomaron esa loable iniciativa. En el reverso aparece una réplica de la Ley de Memoria Democrática que fue aprobada en diciembre del año 2018 y en el fondo del documento aparece un mapa de Aragón donde están señalizados todos los municipios donde hubo alcaldes, concejales o funcionarios municipales asesinados como consecuencia de la represión franquista. Es para mí un honor entregarle este reconocimiento a la Cátedra de la Facultad y particularmente hacerlo en la persona de Carlos Forcadell. Bien, muchas gracias, buenos días. Lo primero que tengo que decir probablemente, Javier, es que tendremos lugar donde guardar este reconocimiento físicamente expresado en esta carpeta, porque tenemos una nueva facultad de Filosofía y Letras donde hay espacios más que suficientes. Iba a decir luego que los historiadores somos un poco los recordadores profesionales de lo que los ciudadanos quieren olvidar, que es una cosa pues muy genérica, y yo creo que quiero que nuestros conciudadanos no olviden que el nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras se debe a un empeño muy personal de Javier Lambán, como me consta. Lo cual seguramente se olvidará, pero a lo mejor hay alguien que desde su lógica profesional algún día recuerda, porque su obligación es recordar lo que los ciudadanos quieren olvidar. Bien, y dicho esto, yo, claro, en primer lugar quiero agradecer en nombre de mis compañeros del área de Historia Contemporánea este reconocimiento a un manifiesto que elaboramos a mediados de septiembre, yo diría que en caliente, porque una de las primeras manifestaciones del nuevo gobierno en PP-Vox fue la de expresar la voluntad de derogar esta ley, lo cual es bastante llamativo, si no pintoresco, porque yo creo que, en fin, los gobiernos tienen muchas más autonómicos, muchas más responsabilidades y urgencias para atender a los ciudadanos, ¿no? Por tanto, era un hecho de carácter simbólico, ¿no? Decir, cuidado, que estamos aquí. Entonces, bueno,
reaccionamos en caliente cuando manifestaron la voluntad de derogar esa ley de memoria democrática que efectivamente han llevado a cabo hace pocos días, me parece. Yo quiero recordar el preámbulo de esa ley del año 18, ¿no? que ha quedado derogada, al menos en el papel, ya que no confiemos en el espíritu. El preámbulo, digo, para acordarnos de qué es lo que, para recordar qué es lo que se deroga, porque decimos en los medios de comunicación, no, que han derogado esta ley. Bueno, vamos a simplemente el preámbulo. Me permito leerlo. Más de 3 décadas de ejercicio democrático y de autonomía en Aragón han asentado una cultura política lo suficientemente tolerante y abierta como para abordar de manera serena y madura la relación con el pasado traumático vinculado a la guerra civil y la dictadura franquista. Construir la memoria democrática a partir del recuerdo de ese pasado y del más riguroso conocimiento histórico es el modo más firme de alimentar nuestra democracia de los principios éticos y morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia, de asegurar, en definitiva, nuestro futuro de convivencia y paz. Y bueno, esto es lo que se ha derogado. Es decir, los ciudadanos tienen que saber que lo que se ha derogado es esto, ¿no? Que no deja de producir incluso cierto escándalo personal o en buena medida colectivo en la medida en que se conozca. Bueno, quiero subrayar que nuestra reacción en caliente, como he dicho, pocos días después de que anunciaran este propósito, surgió desde nuestra condición de historiadores, es decir, de profesionales de la investigación y de la enseñanza histórica. Y os aseguro que no es fácil poner de acuerdo en la letra menuda, al menos a 13 profesores universitarios, porque recuerdo que pues, nos reuníamos para ver quién metía un concepto, una palabra, una frase, se ponía o se quitaba. El manifiesto no lo voy a leer, pero sí que voy a recordar que lo que proponía era un punto de vista estrictamente académico y profesional, es decir, extrapolítico en principio, fuera de la política. En línea con la visión que nuestros contemporáneos de otras universidades españolas y europeas han defendido respecto al papel que deben desempeñar los poderes públicos en los temas de la historia y memoria de los traumas del pasado. Que fue un manifiesto oportuno también lo demuestra el hecho de que a la fecha de hoy estamos rondando unas 18.000 adhesiones de compañeros, departamentos universitarios, centros de investigación, asociaciones de historiadores nacionales e internacionales. Por tanto, resulta que tuvo mucho más impacto de lo que nosotros preveíamos. Lo que preveíamos era que si con un poco de suerte en una nota de prensa aparecía el texto, ¿no? O el hecho de la manifestación contra la derogación, pero bueno, ha tenido mucho más impacto. No me parece necesario leer el texto ahora, que en todo caso lo citaré parcialmente luego, pero sí hacer algunas consideraciones sin que temáis que caiga en esta propensión de los universitarios y los docentes a dar clase. Me voy a procurar frenar, pero sí quiero recordar que en 2007, con Zapatero al frente del gobierno socialista, se aprobó una ley de memoria histórica que incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil Española, de todas las víctimas de la Guerra Civil Española, reitero, y el de las víctimas de la posterior dictadura de Franco. Fue un avance indudable el año 7, esta ley y su aplicación, pero buena parte de los historiadores, entre los que me incluyo, criticó la expresión memoria histórica, porque todos tienen memorias que legitiman ideologías y prácticas bien diferentes, ¿no? Hay la memoria de quienes bombardearon Alcañiz, como ha estudiado José María Maldonado, y aviso oportunamente recordado ahora, y hay la memoria de los cientos de muertos. Son memorias diferentes desde el punto de vista de los valores, pero el concepto de memoria histórica evidentemente englobaba el conjunto. Y quiero recordar que destacados historiadores, el que yo no estuviera de acuerdo es lo de menos, propusieron el más preciso conceptualmente concepto de memoria democrática, no memoria histórica, sino memoria democrática. Y me consta
por conversaciones personales, que Santos Juliá, un historiador a quien no solo los historiadores echamos de menos, sino creo que el conjunto del espacio de la opinión pública en España, influyó muy de cerca, y me constan conversaciones con el propio presidente Zapatero, y en los que Santos Juliá le decía, oye, mira, no, que memoria histórica no, que es mejor memoria democrática. Además, eso estaba un poco sancionado en otros espacios europeos donde se habían tenido que enfrentar con estos problemas. Bueno, y así se llegó despacio a la Ley de Memoria Democrática, del año 2022, la ley nacional que está vigente. Que bueno, dice textualmente que la memoria de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra de España y de la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación representan un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. Dice el texto de la ley, el olvido no es opción para la democracia. Yo me quedo con esta frase, el olvido no es opción para la democracia. Y el olvido tampoco es opción para los historiadores, desde un punto de vista profesional y académico. Por eso he recordado esa frase de que tenemos que recordar lo que los ciudadanos quieren olvidar. Y ahí es donde coincidimos desde la perspectiva académica de historiadores de nuestra universidad, que redactamos este manifiesto que reconocéis aquí en este acto. Lo coincidimos con instancias políticas, partidos, sindicatos, convencidos de que el único camino para superar el pasado es precisamente no olvidar. El manifiesto dice al final, si me permitís, textualmente, que la ley del 18, que ha sido derogada, era un texto legal moderado y razonable que buscaba cerrar las heridas del pasado, no mediante su negación u olvido, de nuevo el olvido, sino con su superación desde el establecimiento razonado de los hechos, logrado mediante el método histórico contrastado en la tradición historiográfica, forjada en la comunidad plural de historiadores y garantizando los poderes públicos el reconocimiento a todas las víctimas, independientemente de su significación política. Todas las víctimas, lo dijo un historiador italiano, pero ya no me quiero entrar por más jardines, merecen el respeto, el recuerdo y la pietas casi en el sentido precristiano de la palabra, ¿no? La piedad. Lo que no se debe equiparar es las razones por las que murieron. Son dos planos absolutamente diferentes y normalmente nos intentan introducir por el primero de la piedad igualatoria, por decirlo de alguna manera. Hay que distinguir siempre las pietas que merecen como víctimas de las razones por las que fueron víctimas o fueron victimarios. Bien, voy acabando. Nuestra reacción rápida desde Aragón y desde nuestra universidad con este texto que ha tenido tantas adhesiones y nos sorprendimos, o nosotros fuimos los primeros sorprendidos, como hemos señalado, puede tener que ver también con la significación y dedicación de la mayoría de los firmantes que habéis también reconocido en la entrega de este recuerdo. Quiero mencionar Julián Casanova, no por nada, sino porque es orden alfabético y la C va el primero, que como sabéis es de aquí cerca de Valdealgorfa. Obviamente a principios de los 80 ya planteó el tema de la represión en los orígenes en la Guerra Civil Española de una manera pionera. Luego se han escrito torrentes de libros sobre este asunto, pero son historiadores como Ángela Cenarro, que ha estudiado el papel de la mujer de género en sección femenina durante el franquismo, han estudiado mucho el franquismo, se han centrado bastante, la República, la transición, es decir, que estos temas no les son ajenos en absoluto. Yo sé, en fin, Carmen Frías, Ignacio Peiró, Carmelo Romero, Miguel Ángel Luis Carnicer, un oriundo y vecino vuestro, Pedro Rújula.
Entonces quiero recordar un poco sus nombres: Alberto Sabio, Pilar Salomón. Hay uno que no figura en esta lista, aunque es compañero y doctor por la Universidad de Zaragoza, como Javier Lambán, que de momento está en la Universidad de Grenoble, en una universidad francesa. Bueno, se llama Nicolás Sesma. Voy a dar simplemente una información. Nicolás Sesma acaba de publicar un libro grueso en crítica, que pretende ser una historia del franquismo. Es una historia brillante, ambiciosa y nueva, que se titula, tiene un título muy, como se suele hacer ahora así, pues muy vistoso, se titula Ni una, ni grande, ni libre. Es una historia del franquismo, es un tomo grueso, el título con unas letras así de grandes. Pone ni una, ni grande, ni libre. Yo creo que es un libro muy recomendable, acaba de salir. Y yo me podría imaginar un libro parecido, pendiente de escribir, que se titulara recordando una felicitación de Navidad que hizo Javier Lambán, reproduciendo el discurso de Azaña en el Palau de la Generalitat en el año 38, que acababa con las famosas palabras de ni paz, ni piedad, ni perdón. Me puedo imaginar un libro que se titule Ni paz, ni piedad, ni perdón, igual que España, ni una, ni grande, ni libre. Bueno, ese es el terreno donde hay un consenso historiográfico, que la política puede ir en línea de ese consenso o puede enfrentarse y confrontarse con ese consenso, que es lo que está sucediendo ahora. Ni paz durante el franquismo, ni piedad ni perdón todavía hoy. Si nos atenemos a las posiciones de nuestras derechas y ultraderechas, entrelazadas en la negación de la superación del pasado, de una manera mucho más activa, radical y combativa de lo que, por ejemplo, se hacía en los tiempos en los que gobernaba Rajoy, que era una persona a la que estas cosas no le interesaban mucho. Bueno, no aplicaba la ley, decía que eran unas guerras, o dice que eran las guerras de nuestros abuelos, pero no mantenía entonces, digamos, el poder público una actitud tan agresiva y tan confrontada como hoy, que es lo que demuestra la derogación que hace unos días ha sido objeto la ley de 1918, desarrollada y elaborada por el anterior gobierno. Y bueno, a cabo no debemos olvidar, ni los historiadores ni la sociedad española, que es, creo, el significado de este acto que habéis organizado. Y no me queda más que decir muchas gracias y reiterar el agradecimiento en nombre de mis compañeros. Vale, seguís. ¿Quién sigue aquí? Compañeras, compañeros, siempre un gusto venir a Alcañiz, siempre, por los méritos que acumula la propia ciudad. Y desde luego es un gusto añadido tener como anfitrión a Ignacio Urquizu, un hombre que reflexiona con un magisterio absolutamente envidiable y que tiene la virtud, además, de contagiar sus reflexiones a quienes le escuchamos. Pero a la vez, venir a Alcañiz un día 3 de marzo produce el estremecimiento de recordar lo que aquí ocurrió hace 86 años y que, por el bien de la ciudad, por el bien de la dignidad, por el bien de nuestra civilización, por el bien de la decencia, tendremos que intentar que esté siempre vivo. Esta parte del territorio aragonés, esta parte del territorio español, es en cierto modo uno de los epicentros de lo más trágico, de lo más cruel que a nuestro país le tocó vivir en aquel fatídico trienio 36-39. De hecho, pocas semanas antes del
bombardeo de Alcañiz, tuvo lugar la batalla de Teruel, con miles de muertos. En este momento, en Teruel está planificándose un museo de la guerra que tuvo como promotores a los compañeros socialistas de la ciudad, a Maite Pérez y a otros compañeros. Se ha hecho un magnífico trabajo en Villarquemado, Ana, porque en toda esa zona los socialistas se han encargado de que la llama de la memoria, la antorcha de la memoria, estuviera siempre brillando, tuviera siempre una luz encendida en su cúspide. Después de lo que pasó en Alcañiz, tuvo lugar la batalla de Caspe, con una participación muy intensa de las brigadas internacionales. Hace algunos años rendimos homenaje a las brigadas internacionales que protagonizan uno de los episodios más generosos y más enaltecedores de la dignidad humana que quepa imaginar de todos los ocurridos a lo largo del siglo XX en el mundo. Y después vino la batalla del Ebro, que fue la batalla donde definitivamente se decidió la suerte de la guerra. Entre tanto tuvo lugar el bombardeo de Alcañiz. Se puede discutir si fue el más cruel en cuanto al número de víctimas. Me decía ahora Ignacio que puede ser que en Guernica y en Barcelona hubiera más número de víctimas que aquí, pero en cualquier caso lo ocurrido aquí, creo que aquella tarde del día 3 de marzo fue atroz, sorpresivo, de improviso. Ha explicado perfectamente Ignacio lo que ocurrió, porque unos y otros se empeñaron en ocultar durante décadas lo que había ocurrido. En ese sentido, siempre imprescindible señalar la contribución fundamental al esclarecimiento de los hechos por parte del historiador local José María Maldonado. Y desde luego, cuando hubo que establecer un Día de la Memoria Democrática de Aragón en el transcurso de los debates de la aprobación de la ley, pareció claro que esta fecha era, si no la más indicada de todas, por lo menos una de las más indicadas. Hay compañeros, hay gentes de otros territorios de Aragón que tienen en su particular corazón local, patriótico y político otro tipo de lugares, pero a mí me parece un acierto indiscutible haber elegido el día 3 de marzo y haber elegido lo que ocurrió ese día 3 de marzo del año 1938 en Alcañiz. La ley lo define perfectamente el Manifiesto de los Historiadores. La ley que se aprobó en el año 2018 es una ley que fue oportuna, por una parte, y fue una ley prudente, fue una ley moderada. Creo que por razones de justicia hay que nombrar a quien la gestionó, a quien la promovió como consejero, al turolense Vicente Guillén, un gran amigo, un político que combina prudencia y audacia de una manera bastante proclive a que los asuntos que conduce acaben siendo siempre exitosos en su resultado final. Creo que es importante recordar a otros compañeros del Partido Socialista que hicieron posible el éxito de aquella ley, a Darío Villagrasa, que fue el coordinador de los trabajos parlamentarios, un hombre cuya elocuencia y cuya pasión puso al servicio de una causa que sé que le emociona y le conmueve en lo más profundo de su ser, a hombres y mujeres que desde el ámbito administrativo han trabajado en su gestión, en su aplicación. Víctor Lucea, inicialmente trabajando con Vicente para sacarla adelante, Marisancho Menjón, esta legislatura para aplicarla. Y desde luego me parece muy importante señalar la magnífica intervención que en el Parlamento Regional ha tenido el diputado Daniel Alastuey, que a su proverbial manera de producirse en la tribuna, manera exitosa, manera fuerte, manera elocuente de producirse en la tribuna, de alguna forma yo cuando lo he visto veía en él representada la herencia, el legado de una de las organizaciones que de manera más atroz sufrió la represión en los años 30, que fue la Unión General de Trabajadores.
porque quienes están fundamentalmente en las cunetas, quienes están fundamentalmente todavía pendientes de localizarse, pertenecían a la Unión General de Trabajadores, al Partido Socialista, a la Confederación Nacional del Trabajo y a Izquierda Republicana, y lo digo sin demérito de otras ideologías políticas que en aquel momento eran minoritarias y por tanto sufrieron en menor medida cuantitativa la represión. La ley, insisto, fue una ley deliberadamente prudente, una ley deliberadamente hecha para fomentar y favorecer la concordia y la convivencia. No fue una ley que aprobó la izquierda contra la derecha. La ley la votó Ciudadanos. La ley, buena parte de la misma, la votó también el PAR. Por tanto, no fue una confrontación de la izquierda y la derecha, y eso a mí me satisfizo mucho, porque realmente este país habrá superado muchos de sus problemas cuando la izquierda y la derecha nos pongamos de acuerdo en un relato común de nuestro pasado, porque eso significará que tendremos mucho más sencillo ponernos de acuerdo en un relato común de lo que queremos que sea nuestro futuro. La ley en algún momento estuvo a punto de acoger una especie de compromiso de pedirle al Gobierno de España que derogara la ley de amnistía de 1977. Y entendimos que ese no era un buen camino. La ley de amnistía de 1977 fue la clave de bóveda de la transición, sin ningún tipo de dudas, y desde luego no debemos olvidar, no podemos permitirnos olvidar, pero tampoco podemos permitirnos vivir permanentemente instalados en el rencor, permanentemente instalados en el deseo, en la ambición de venganza, porque ese camino es absolutamente desaconsejable para cualquier país que aspire a un futuro digno. Creo que se consiguió una combinación de ambos conceptos bastante virtuosa y sobre todo se hizo algo que para mí también era fundamental, que era reconocer que en la retaguardia republicana también se produjeron excesos, dejando siempre absolutamente claro que la equidistancia no sirve, que quienes protagonizaron el golpe militar fueron los militares, fue la derecha, fue la oligarquía terrateniente, fue la Iglesia, esto está absolutamente claro, y que tampoco es comparable la represión que se ejerció en la retaguardia republicana y en la retaguardia franquista. La represión franquista fue una represión deliberada, planificada desde Burgos, planificada desde el propio régimen de Franco, del dictador, que mantuvo hasta el final de la guerra y años posteriores. Y, sin embargo, la represión republicana se produjo mientras el Gobierno de la República fue incapaz de controlarla. En cuanto el Gobierno de la República fue capaz de controlarla, ya no hubo ninguna clase de represión desordenada y asesina en la retaguardia republicana. Por tanto, no cabe en absoluto ningún tipo de equidistancia, no cabe en absoluto que se produzcan discursos o valoraciones como la que creo que ha hecho esta mañana el alcalde de Alcañiz, en la particular conmemoración que el Ayuntamiento ha hecho de la fecha del 3 de marzo, pero sí, compañeras y compañeros, hemos de esforzarnos por entender que este tipo de leyes, por entender que una ley como la de memoria democrática ha de favorecer sobre todo la convivencia. Una comunidad política que no esté instalada en una convivencia eficaz entre sus componentes es una comunidad destinada al fracaso. Y lo cierto es que la derecha que nos gobierna, y sobre todo la derecha aragonesa, se ha empeñado en que la convivencia en nuestra comunidad autónoma salte por los aires. No todas las comunidades autónomas que gobierna la derecha han suprimido las leyes de memoria democrática. Moreno Bonilla en Andalucía heredó la ley de Susana Díaz y no la ha suprimido. Seguramente no la aplicará, pero no la ha suprimido. Otras comunidades autónomas que ha heredado la derecha de nuestros gobiernos anteriores tampoco la han suprimido. Eso quiere decir que en Aragón, sobre sufrir la desgracia de un gobierno de derechas, sufrimos la desgracia añadida de que sea uno de los gobiernos de derechas, por no decir el gobierno de derecha más radical, más enfrentado a la convivencia y, por tanto, más insufrible de cara a los valores democráticos que existen en nuestro país. Y eso es algo que, evidentemente, como socialistas nos tiene que preocupar porque, insisto otra vez, y no me cansaré de repetirlo, nosotros vinimos al mundo para que los ideales de la igualdad y de la libertad avanzaran sin cesar,
pero sobre todo nosotros vinimos al mundo impregnados de responsabilidad, de sentido de pertenencia a la comunidad política en la que hemos nacido, de la que formamos parte. Y esa convivencia, ese mantenimiento de la concordia y la unidad es algo que tenemos como socialistas que situar desde el punto de vista de nuestros objetivos al mismo nivel que la lucha por la igualdad y por la libertad. Por eso, compañeras y compañeros, en un momento como este, en un momento tan complicado para Aragón, en un momento tan complicado para España, la celebración del día 3 de marzo del año 2024, 86 años después de producirse el aniversario, la tenemos que plantear inscrita en ese deseo, en esa voluntad, en esa vocación de los socialistas aragoneses de que la convivencia se restablezca en nuestra comunidad. En aras a la convivencia, compañeras y compañeros, hemos de intentar por todos los medios mantener esta celebración, aunque esté excluida de los calendarios oficiales, y aprovecharla para reivindicar la Ley de Memoria Democrática que fuimos capaces de hacer y aprovecharla para que esa Ley de Memoria Democrática sea una invitación permanente a la búsqueda de algún tipo de acuerdo, a la búsqueda de algún tipo de consenso, para que algún día esta derecha radical que sufrimos en Aragón se caiga del guindo del enfrentamiento, de la crispación y de la polarización y se avenga como buena fuerza política aragonesa a buscar el camino de la concordia, que es el único camino de éxito para que Aragón tenga el futuro que se merece. En aras a la convivencia, compañeras y compañeros, y dado que el Gobierno de Aragón ha suprimido todas las partidas presupuestarias destinadas a financiar la exhumación, las pruebas de ADN, destinadas en definitiva a enterrar con dignidad a las innumerables víctimas que todavía permanecen en las cunetas, yo animo a los ayuntamientos socialistas a que destinen partidas en sus presupuestos. En la mayor parte de los casos ya sé que es pedir peras al olmo, bastante tienen los pobres ayuntamientos pequeños para atender sus necesidades, pero yo les animo, si es que pueden, a que destinen partidas, a que colaboren materialmente en las tareas de exhumación hechas de oficio o hechas directamente por las asociaciones memorialistas. En ese sentido, creo que es de reconocer el esfuerzo que ha hecho la Diputación Provincial de Zaragoza, que destinaba 200.000 euros y que como consecuencia de la supresión de partidas en el presupuesto del Gobierno de Aragón ha duplicado la partida y este año destina 400.000 euros al mantenimiento de estas políticas. En aras de restaurar la convivencia, de restablecer la convivencia en nuestra comunidad, compañeras y compañeros, porque la Ley de Memoria Democrática es una ley favorecedora de la convivencia, de la buena aveniencia entre todos, yo sigo sosteniendo el objetivo de que lleguemos al primer centenario de la Guerra Civil Española con todas las víctimas de la represión franquista enterradas con dignidad, enterradas en paz. Y eso es algo que nos deberíamos proponer como objetivo prioritario. Quienes los asesinaron, quienes los enterraron miserablemente en las cunetas, no solo quisieron arrebatarles la vida, quisieron erradicarlos, quisieron extirparlos de la historia misma. Pues bien, nosotros hemos de devolverles esa dignidad que les quisieron arrebatar, reinstalarlos otra vez en la historia y saber en qué lugar hemos de ir a rendir homenaje a su memoria, a rendirles homenaje a ellos y a los valores que representaron y sobre todo que sus familias, sus nietos ya en la mayor parte de los casos tengan esa satisfacción después de lo que a sus abuelos se les hizo hace ya tantas décadas. Y en aras a la convivencia, en aras a la restauración de la convivencia, hemos de ser precisos a la hora de distinguir, y ha hecho una buena intervención Carlos en ese sentido, lo que significa memoria, lo que significa historia y lo que los políticos y los historiadores tenemos que hacer al respecto. La historia, compañeras y compañeros, hay que dejársela a los historiadores. Los políticos no tenemos que suplir a los historiadores en la tarea de construir la historia. Los historiadores miran las fuentes, estudian, analizan, contrastan pareceres y hacen un relato de lo que ocurrió, que nunca es maniqueo, porque la historia no es de buenos y
malos exclusivamente, la historia no es de blancos y negros exclusivamente, y mediante ese conocimiento de la historia, que es el que proporcionan los historiadores, la sociedad se enriquece. Mediante ese conocimiento de la historia se generan ciudadanos críticos, ciudadanos con espíritu libre, a diferencia de lo que ocurre cuando desde la política se tergiversa la historia al servicio de fines siempre espúreos y siempre indeseables, porque la historia tergiversada, la historia puesta al servicio de fines políticos partidarios, lo que produce es ciudadanos fanatizados, lo que produce es ciudadanos sectarios, lo que produce es discordia y lo que produce es división. Por eso los historiadores a hacer historia, los políticos a hacer política, a reivindicar los valores que nos caracterizan como ciudadanos, a reivindicar los valores que nos caracterizan como socialistas. Venimos de una tradición que arranca del humanismo, de la Ilustración, de la Revolución Francesa. El socialismo democrático en el que creemos se asienta en el concepto más prístino y más brillante, puro y limpio de la democracia liberal, y eso es algo que también tenemos que valorar a la hora de acercarnos en la historia, porque si lo hacemos sin ningún tipo de anteojeras, si lo hacemos mirando cara a cara al pasado, si lo hacemos mirando cara a cara a lo que ha ocurrido antes de llegar nosotros al mundo, nos encontramos con que esa tradición que nosotros defendemos, con esa tradición que nosotros encarnamos, está bien representada, ha estado bien representada en distintos momentos de la historia. Nos encontramos con que en los años 30, en la Segunda República Española, encontramos cánones, encontramos valores, encontramos parámetros sobre los que apoyar nuestra acción del presente, y eso es algo que también, desde el punto de vista del espíritu que debe alimentar la convivencia de cualquier comunidad política, tenemos que alimentar para aprender y para ser cada día mejores como ciudadanos y como socialistas. El 3 de marzo del año 1938 es una fecha que nunca se irá de nuestra cabeza, que nunca se irá de nuestro recuerdo. No debemos permitir que se evada, que se esfume, que desaparezca de nuestra memoria y de nuestro recuerdo, pero tampoco debemos permitir que ese recuerdo se convierta simplemente en una causa de alimentar rencores y de alimentar odios, sino, repito otra vez, que se convierta fundamentalmente en un motivo, en un estímulo para la reflexión que nos conduzca a fortalecer la convivencia entre nosotros, porque sin convivencia ni existe el socialismo, ni existe la democracia, ni existe ningún tipo de comunidad política sana. Muchas gracias.